camino del Hijo de Dios. Ese es el camino que nosotros debemos tener en cuenta para transitar como hijo. Vemos lo que dice Efesios 5:1, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto nos habla de lo que Dios piensa de nosotros y que muchas veces nosotros mismos ni siquiera lo pensamos. Por eso cuando dice como hijos amados, Él nos considera hijos amados. Desde el momento que hemos creído en Él, por supuesto hemos renovado este pacto, ¿no? Seguimos siendo hijos de Dios. Dios nos hizo hijos del momento que hemos aceptado este sacrificio de Él en la cruz. Así dice la palabra, y seguimos siendo hijos a pesar de. Y no solo somos hijos, sino que somos hijos amados, aunque muchas veces nosotros no nos sintamos amados, no nos sintamos comprendidos muchas veces, por circunstancias que nos tocan vivir, ¿no? Por lugar a lo mejor que nos toca estar. Y todo eso a veces aprovecha el diablo para torcer nuestro corazón, nuestra mente, y ponernos palabras que no son de Dios. Dios nos ama y nos considera hijos amados. Amén. Solo que nosotros debemos entender eso, de que somos hijos amados. No somos hijos solamente, sino hijos amados por Dios, entrañablemente. Y Dios lo demostró a este amor, porque Dios nos ama incondicionalmente primero. Y ha entregado su único hijo para que nosotros podamos tener esta bendición de ser hijos, llamado hijo. Jesús se entregó a sí mismo. O sea que hay muestra de este amor. No son solo palabras. Y eso es lo que debemos entender para que el diablo no nos engañe, para que el diablo no nos tuerza el corazón. Debemos entender que somos hijos amados. Inclusive, si pecamos, seguimos siendo hijos amados. Por eso nos da la posibilidad de llegarnos a Él, a buscar el perdón continuamente, porque Él nos ama y no quiere que estemos en el pecado y que suframos producto del pecado. Por eso en este caso dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Hace una comparación para que entendamos que como hijos amados podemos ser imitadores de Dios. Si no nos consideramos hijos amados, es muy difícil imitar a Dios. ¿Y sabe por qué? Lo llevemos a la realidad humana, por decirlo así de alguna manera. Lo que nosotros conocemos con nuestros ojos, de ver con nuestros ojos, de sentir, los que son papás lo pueden entender mejor. Un hijo, cuando se siente amado realmente por sus padres, cuando siente que sus padres le están dando cariño, lo miman, le extienden sus brazos, lo cobijan, lo protegen, se sienten amados. Y vemos cómo naturalmente los hijos imitan a sus padres. Por lo general el hijo varón imita al padre, ¿no? Al hombre, porque la naturaleza hace que así sea. Pero eso lo hace porque lo considera o se considera amado y considera a su padre como un referente. Entonces por eso naturalmente lo imita, aunque uno no se lo enseñe. Muchos padres que realmente aman a su hijo y le demuestran ese amor, van a ver cómo el hijo mira y hace lo que el padre hace por lo general. Cómo se sienta, cómo mueve los brazos, cómo come, todo. Son todas que ellos imitan, porque es nuestro referente el papá. Amén. Por eso es que esta palabrita a mí me llamó la atención cuando dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Porque naturalmente, si nos sentimos amados, vamos a poder imitar a Dios. Vamos a sentir el deseo de imitar a Dios porque nos consideramos hijos. Y no solo hijos, sino hijos amados, ¿verdad?
Entonces Él va a ser siempre nuestro referente. Por eso hace esta salvedad el apóstol Pablo. Y vemos cómo esto nos va a llevar a caminar los caminos de Dios. Nos va a llevar a ser realmente hijos amados. Y los hijos amados, ¿no?, si son amados del Padre, van a amar al Padre, por lo tanto van a buscar, ¿no?, agradar al Padre. Por eso van a caminar realmente los caminos con rectitud. Como hijos, muchas veces nosotros sí podemos cometer errores, podemos hacer algunas travesuras, algunas cosas raras, ¿no?, producto de la edad, pero sabemos mantenernos en la posición conforme a lo que los padres nos enseñan, porque amamos a nuestros padres también y queremos agradarle. Y muchas veces, muchas de las cosas que a veces nosotros hacemos, es que yo personalmente amaba a mi padre y yo cuando entendí las cosas que él a veces me enseñaba, me decía que lo que era correcto hacer o no hacer, yo no buscaba cuando estaba solo, no necesidad que esté con él fuera, mi vida era no hacer lo que yo sabía que a mi padre no le gustaba. Entendiera o no entendiera. Porque muchas veces nosotros no comprendemos, ¿no?, con exactitud los por qué nos dicen las cosas que nos dicen, cuando no tenemos la edad para comprenderlo, lógicamente. Pero eso nos pasa como hijos de Dios también. Muchas veces como hijos de Dios no podemos entender o comprender lo que Dios nos dice que debemos hacer. Porque nos manejamos con nuestra comprensión humana que está lejos de la mente de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos como hijos amados que debemos imitar lo que Dios realmente dice, aunque no lo entendamos. Y si nos consideramos amados, por eso es importante que entendamos esto, para que el diablo no nos engañe, lo vamos a intentar y lo vamos a poder hacer. Amén. Y una de las... Hay tres cosas fundamentales que Dios quiere que nosotros tengamos o andemos, hablando del caminar, ¿no? Y que es el andar en amor, el andar en luz y el andar en sabiduría. Son tres cosas importantes que Dios nos pide para que nosotros caminemos. La forma de andar como debe ser la forma de andar nuestra. Si bien está andar en amor, el amor está relacionado también con el dar, por supuesto, pero acá está hablando más internamente, más hacia adentro nuestro, más hacia nuestro interior. Ese andar en amor es que en nosotros, en realidad, esté ese amor de Dios. Por eso es imitar ese amor de Dios. Por eso cuando Dios nos dice que nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Porque está hablando de que nosotros estamos imitando ese amor de Dios. Y que eso es lo que Dios quiere, que andemos en ese amor. Por eso digo que este es el amor que Dios quiere que esté en nosotros. Fijemos lo que dice el verso 2. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vemos acá cómo Pablo explica cuál es el amor en el cual quiere Dios que andemos. No es el amor humano, no es el amor mezquino que muchas veces tenemos, que amamos a quien nos ama, sino que habla del amor con el cual Cristo nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó Cristo a nosotros? En un amor sacrificial, un amor extremo, un amor que no es mezquino, que solo estuvo puesto en favor nuestro desinteresadamente, sin pedir nada a cambio. Un amor que realmente no mira lo que me dan, no mira lo que el otro me puede dar tampoco, sino que mira la necesidad del otro. ¿Verdad? Ese es el amor de Dios. El amor que no espera nada a cambio. El amor simplemente que se expresa y se da porque el otro lo necesita. Porque muchas veces también ese es un amor
que puede ser sacrificial, pero también comprensivo. Porque muchas veces hay personas que no nos pueden dar lo que no tienen. Entonces no podemos pretender recibir cosas que la otra persona no tiene para dar. Por eso es que el amor de Dios, el caminar en amor, es justamente darle a esa persona lo que no tiene, que es el amor de Dios. Eso es lo que hará que la otra persona pueda desarrollarse correctamente y conocer a Dios. Por eso nos manda específicamente Dios a que andemos en amor, pero en ese amor, en el amor con que Cristo nos amó, en esa característica, en ese amor específico, ¿no? Donde Dios nos llama a caminar. Muchas veces podemos no comprenderlo, quizás la naturaleza humana no está preparado para expresarse sin el egoísmo natural que tenemos como seres humanos, ¿no? Pero si leemos los mandamientos de Dios, también nos están expresando eso cuando dice que debemos amar inclusive a nuestros enemigos, dice Cristo. No es fácil amar al enemigo. Sin embargo, cuando andamos en Dios, es posible. Cuando nos sentimos hijos de Dios, es posible. Es posible imitar a Dios, porque va a estar Dios en nosotros, en nuestro corazón. Por eso es importante esta aclaración que Pablo hace en el comienzo del capítulo 5. La otra, para apurar un poco, la otra, ¿cómo se llama? Parte que, el segundo punto que hablé, que era andar en luz. Amén. Por eso quisiera ver el verso 8. A ver qué es lo que dice el verso 8. Bueno, no es nada. Solo miren para adelante, no hagan luces. ¿Ven algo o no ven nada? Pero sin la luz, sin la luz. Sin luz, ¿ven algo o no ven nada? No prendan los celulares. Entonces, no vemos nada, ¿verdad? Esa es la ventaja de la luz. La luz refleja y hace ver las cosas tal como son. Amén. Pero si nos quedamos 5 minutos así, ustedes van a ver cómo va clarificando nuestros ojos, ¿verdad? Se van adaptando, algo vemos. Amén. Bueno, no vamos a decir más, prendan las luces. Eso fue para que vean nada más. Porque lo que viene ahora quiero que lo comprendan a través de esto que hicimos. Cómo cuando la luz se nos apaga no vemos nada, pero si nosotros no teníamos tiempo ahora de hacerlo, pero si hubiéramos mantenido la oscuridad, seguramente hubiéramos empezado a ver mejor. Si bien veíamos en tiniebla, pero veíamos mejor. Y ese es muchas veces el problema espiritual en nosotros. Muchas veces estamos en tiniebla, pero no nos damos cuenta que estamos en tiniebla, porque algo vemos, pero las tinieblas están. Entonces la única forma de que esas tinieblas puedan verse o entenderse o darnos cuenta de las tinieblas es que aparezca la luz, como ahora. Nos damos cuenta que es muy distinto con luz que sin luz, que nuestro ver es mayor con la luz. Amén. Por eso cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos andar en luz, y el verso 8 dice, porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendedla. Amén. Yo quería analizar este andar en luz, como habla la palabra,
Y dice que en el verso 8 que comienza, dice, porque en otros tiempos era en tiniebla. Antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos en tiniebla. Estábamos en la oscuridad. No entendíamos, no conocíamos de Dios. No conocíamos cómo caminar en Dios. Pero dice ahora que soy luz en el Señor, ahora que soy luz en el Señor, andemos como hijo de luz. Hoy ahora Dios nos manda a movernos como hijo de luz. Si bien luz es una metáfora, no es que vamos a hacer luz así, sino que vamos a mostrar realmente a Cristo, que es la luz. Cristo es la luz. Para que veamos gráficamente, lo podemos comparar con la luna. Nosotros de noche vemos la luna y vemos la luz de la luna, pero en realidad no estamos viendo la luz de la luna, sino que estamos viendo el reflejo del sol. El que tiene luz es el sol, ¿no? Que es figura de Cristo. Cristo es la luz. Y nosotros debemos reflejar a Cristo. Así como la luna llena, vemos esa luz hermosa que parece que alumbrara en serio, ¿no? Ese es el estado espiritual que Dios quiere que tengamos. No el de cuarto menguante ni cuarto creciente, que ya es porque estamos con un pie afuera y un pie adentro, ¿no? Dios desea que sus hijos sean hijos de luz y que caminemos justamente como hijos de luz, porque en el Señor nosotros somos luz, porque reflejamos a ese Cristo que está en nosotros. Amén. Y hace en el verso comprobando lo que es agradable al Señor. Bien. Comprobando lo que es agradable al Señor, dice el 10. Comprobando no es que debemos controlar a Dios ni interpelar a Dios, sino que está hablando de que realmente nos revelemos, digamos, lo que es agradable a Dios, se nos revele a nosotros, ¿no?, lo que es agradable a Dios. Y no solamente que se nos revele, sino que lo practiquemos para que veamos los beneficios que trae el practicar estas cosas que agradan a Dios. Este es el concepto que Dios desea que nosotros entendamos al hablar de que nos pide que le comprobemos, ¿no? Y está hablando de ser luz, de que comprobemos lo que significa y los resultados que trae en nosotros el tener a Cristo cada vez más en nuestro corazón y poder reflejarlo así como la luna llena con toda claridad. Amén. Y nos manda justamente a que lo comprobemos, a que lo verifiquemos, no por controlar a Dios, sino para que nos demos cuenta de la importancia que tiene caminar según nos dice Dios, los beneficios que a nosotros nos trae. Amén. Y acá nos dice cómo en el 9 hace hay en paréntesis, está hecho eso porque es como una aclaración, ¿no?, que quiere hacer Pablo, cuando habla porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. En Gálatas nos habla que el fruto es paz, templanza, fe, ¿recuerdan? Habla de cosas distintas. Lo que pasa es que en realidad son conceptos de una misma cosa. A veces nosotros lo tomamos como que son los frutos del Espíritu Santo. Y en realidad no son los frutos del Espíritu Santo. La palabra dice que es el fruto del Espíritu Santo. Es uno solo. El fruto es un árbol, tiene un solo fruto. Tiene muchos frutos, pero es un solo tipo de fruto, ¿no? Y el Espíritu Santo también habla de el fruto, que tiene ese fruto distintas cualidades, como lo puede tener cada fruta que nosotros comemos. Y acá la expresa de otra manera, simplemente diciendo bondad, justicia y verdad, ¿no? La bondad es parte de la parte interna nuestra, pero después habla
de lo que nosotros debamos tener en nosotros, como habla en los frutos en el Espíritu, en Gálatas. Pero habla también de justicia. Y es justamente cómo debemos caminar. Caminar en justicia, quiere decir, porque el Espíritu Santo es justicia. Y el Espíritu Santo es el que está en nosotros para que pueda surgir esa luz de Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible. Por eso Jesús dejó, dice cuando se fue, el Espíritu Santo, que iba a ser el consolador, iba a ser el que lo guiaba, el que le enseñaba, en fin, todo iba a ser el Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Santo justamente reflejaba a Cristo porque cumplía la función de Cristo, o iba a cumplir esa función en nosotros. Y esta justicia justamente habla de esa justicia de Dios en la cual debemos tener presente y caminar en ella, como es sanar y no lastimar. Es muy común en el ser humano que lastimemos a las personas, pero Dios nos manda a caminar para sanar. La justicia de Dios es que nosotros debemos sanar. Debemos construir y no destruir. Debemos... ¿Qué más? ¿Qué más puede ser que hacemos y que lo hacemos mal? A ver. Debemos unir y no desunir. Amén. Son las características, digo así, para que vean las características opuestas de la vieja naturaleza con la nueva naturaleza en Cristo, ¿verdad? Y esto parece concepto aislado, pero son muy importantes porque esto es parte del caminar del cristiano, ¿no? En el caso nuestro como iglesia restauradora debemos ser y caminar en restauración, ¿no? En liberación y no de maldición. ¿Cuántas veces maldecimos a veces con nuestra boca? Y Dios nos manda a que caminemos en bendición, en liberar a las personas que están oprimidas. Amén. A dejar lo malo y seguir lo bueno. Y esto bueno justamente tiene que ver con la verdad de Dios, que habla también bondad, justicia y verdad. Que todo eso está en el Espíritu Santo. Ese es también fruto, parte del fruto del Espíritu Santo, que tiene que haber en nosotros y es lo que debemos transmitir, es el caminar que debemos tener. Ahí es cuando realmente andamos en luz, cuando nosotros transmitimos lo que es el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo está en nosotros tiene que reflejarse. Esa luz tiene que salir afuera, tiene que conocerse, tiene que verse. No tienen que ver realmente distinto. Ahí nos vamos a dar cuenta de que estamos alumbrando. Así como cuando se apagó la luz no veíamos a ninguno, cuando se prende la luz vemos al otro. De la misma manera, ellos tienen que ver en nosotros a Cristo, a esa luz. Amén. Y esa luz es la que va a hacer que la persona pueda ver sus errores y su forma de vivir equivocada. Porque así como fuimos alumbrados, nosotros debemos ser parte de llevar esa luz a los demás, a los que no conocen a Cristo. Por eso Dios nos manda a andar en luz, ¿verdad? Vemos como acá Pablo da participación específica al Espíritu Santo para que realmente podamos serlo. Dios, cuando nos puso el Espíritu Santo en nosotros, nos puso para que sirva de ayuda para poder lograr lo que no podíamos lograr por sí solo. Sin Cristo es imposible lograr todo esto. Es a través de la fuerza que viene de Dios. No podemos hacerlo en nuestra fuerza. Por eso esta salvedad de Pablo. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Acá habla de esa separación inevitable que debemos tener con las tinieblas y no precisamente con las personas, sino con lo que las personas hacen. Amén. No debemos, porque cuando habla de infructuosa está hablando de inútil, de ineficaz. No nos sirven a nosotros para nada, ¿no?
lo que en tinieblas se hacen, sino todo lo contrario. Pero está en nosotros que reprendamos eso que está, ese demonio, si se quiere, que está en las personas. Hay que reprenderla, pero no reprenderla en el sentido de liberación, no está hablando de eso, sino que está hablando de que debemos reprenderla para que en nosotros no se produzca. ¿Me explico? No salir a reprender personas por la calle, ¿no? Sino que debemos reprender que esa influencia, esos demonios que están en el mundo, no vengan a nuestra vida. Está hablando de nosotros, de nuestra naturaleza en Cristo ya. Debemos sacarla de nuestras vidas y no permitirle ni que se acerque a nosotros. Porque ya somos luz, no puede estar la tiniebla con la luz. El tercer punto era que andemos en sabiduría. Y dice el 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, y no como necios, sino como sabios. Amén. Dios nos llama a andar como sabios y tiene su porqué. Cuando dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hoy hablaba nuestra hermana de los días malos, ¿no?, que se vive en esta sociedad. Y están próximos al fin, por lo tanto, cada vez esto se va a acrecentar, porque estamos en los últimos tiempos. Amén. Y vamos a vivir tiempos malos. Por eso la salvedad, ya en esta época ya Dios está haciendo esta salvedad, ¿no? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y cómo vamos a aprovechar bien el tiempo? Es a través de buscar del Espíritu Santo, de buscar la llenura del Espíritu Santo, de establecer que esa luz realmente de Dios esté en nosotros en su total potencia. Y la única forma es que si el Espíritu Santo está llenando todo nuestro ser. Por eso más abajo dice, que no lo puse en los versículos, no, ese no, que habla de la llenura del Espíritu Santo, donde dice no embriaguéis con vino, ¿no? Porque está hablando de lo que significaba el que está embriagado, el que está borracho, no tiene conciencia de sí mismo, está totalmente preso y dominado por el alcohol. En este caso, nos pide que nosotros debemos estar presos y dominados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Lo dice esa palabra ahí, donde la llenura tiene que ser del Espíritu Santo y no de vino, en este caso, que lo anula totalmente. Entonces, por esa comparación. Por eso el secreto o el poder hacer estas tres cosas es a través de esta llenura del Espíritu Santo. ¿Amén? Que podamos ser realmente llenos de Él. Para eso debemos clamar no la llenura porque ya Dios la dejó en nosotros, sino que se manifiesta en nosotros porque le damos lugar. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo es un ser amable, un ser suave, no es pendenciero, no mete de prepo, o sea que si no le damos cabida, no va a actuar, no va a estar. ¿Me entiende? Esa es la idea de la llenura. No es que debemos buscar del Espíritu Santo para tenerlo, porque el Espíritu Santo ya está en cada uno de nosotros. Solo falta que nosotros lo aceptemos, ¿no?, y le permitamos que tome control de nuestra voluntad. No que nos manejemos conforme a lo que a nosotros nos parece, sino conforme a la palabra de Dios. Ahí es cuando el Espíritu Santo está tomando control y gobierno de nuestra vida, que es lo que quiere realmente Dios, para que podamos caminar como Él nos pide. Si no, es imposible. Por eso debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo realmente tome el gobierno completo de nuestra vida. Y no que nosotros gobernemos parte de nuestra vida y parte se la permitamos a Dios, ¿no? Y así andamos muchas veces. Y así nos cuesta los problemas que nos causa. Amén. No quiero decir con esto que no van a existir problemas, porque es parte de la guerra. A veces nos toca el golpe y a veces la podemos esquivar. Es parte de la guerra entre el bien y el mal. Pero sí, lo que podemos asegurar, que si estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, lo que nos suceda va a pasar. Y vamos a recibir de parte de Dios la bendición, ¿verdad? Cosa que si no lo tenemos
el control del Espíritu Santo en nuestra vida, ese problema va a continuar y va a continuar y va a continuar, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que permitamos al Espíritu Santo que tome el control total de mi voluntad. Amén. Y que realmente nosotros lo veamos como el Señor. Nosotros muchas veces decimos que es nuestro Señor y demás, pero Señor significa que es nuestro gobierno, que Él tiene que gobernar nuestra vida, no nosotros gobernar nuestra propia vida. Por eso es tan importante entender esto, que no es un pequeño detalle, sino que es un detalle fundamental para que podamos cumplir en principio lo que Dios nos pide de cómo andar como hijos de Dios, ¿verdad? Que dijimos en amor, en luz y sabiduría. Muy bien, veo que la han tomado. Amén, gloria a Dios. Amén. Dejemos que el Espíritu Santo gobierne realmente nuestra vida y vamos a ver que todo esto que Dios nos pide va a ser sumamente fácil. Es difícil porque aún está el otro yo que no nos deja. Amén. Pero en la medida que yo me vaya llenando del Espíritu Santo, le vaya cediendo el espacio y el gobierno en mi vida, todo lo demás va a ser muy sencillo. Amén.